Bueno, la última clase que les había dado fue acerca de oratoria. ¿Qué es la oratoria? El arte de hablar, ¿verdad? La última clase yo les di los pasos o los fundamentos básicos a seguir en la presentación. Ahora lo que vamos a aprender es el cómo organizar el material, ¿ok? El material va a ser no solamente para los predicadores, sino para cualquier presentación, ¿ok? Especialmente lo que vamos a estudiar es homilética, que es el arte de preparar un bosquejo de sermón. Pero también otra cosa que vamos a aprender es las características principales de cualquier presentador, motivador, orador o predicador. Cualquier persona que habla en público, ¿ok? Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en lo que es la presentación. ¿Cuáles creen ustedes que sean las características principales, de un buen orador o de un buen presentador? ¿Ok? En cuanto a preparación del material. Lo primero es conocer del tema. ¿Ok? Conocer del tema. Lo peor que uno puede hacer es presentarse a enseñar algo que no sabe o de lo que no está completamente informado. Si tú no estás completamente informado sobre algo, es mejor que no te pares a hablar sobre ese tema. Ustedes al momento de hacer una presentación tienen que saber a qué área o a qué tema ustedes se quieren dedicar. Por ejemplo, si lo trasladamos a lo que es la iglesia, hay alguien que se va a enfocar, por ejemplo, a los matrimonios. Y esa va a ser su área de expertise, pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Sí ven? Ahora, si tú te quieres dedicar al conocimiento general, entonces ya ahí va a estar un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque para tener conocimiento general a profundidad tienes que ser una de las mentes más brillantes y saber de todo. Saber de todo, pero no solamente saber de todo, sino bien, sobre todo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Él se caracterizó por ser inventor, por ser artista y por ser biólogo, por ser el que estudiaba las plantas. Se caracterizó, era una mente brillante. Pero no todos poseemos esa mente, así es que si no poseemos esa mente, lo mejor que podemos hacer es encontrar una área que nos apasione. ¿Okay? Algunos será el matrimonio, algunos los niños, algunos otros los jóvenes, algunos otros temas actuales de la sociedad, algunos otros el aborto, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la causa que te apasiona. ¿Okay? La causa que te apasiona. Ahora, ¿hay algún predicador? Porque el predicador se dedica a predicar la palabra, valga la redundancia, ¿verdad que sí? Pero ¿habrá algún predicador que le apasione otra área para defender una causa? Sí. Claro. El mejor ejemplo, ¿quién es? Martin Luther King, ¿verdad que sí? Que él luchó en contra de la esclavitud siendo ¿qué? Pastor y predicador. ¿Sí ven? Entonces, ahí todo depende de cuestiones de a dónde Dios te esté llamando, ¿ok? Entonces, conocer el tema. Ok, muy importante. En el caso de los predicadores, ¿qué es el conocimiento que tienen que tener? Teológico y doctrinal. Si una persona que quiere predicar no cursa seminario bíblico, sí va a poder predicar, pero se le va a hacer bien difícil. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta que hay dos clases de predicadores, ¿ok? Predicadores laicos y predicadores graduados, pudiéramos decirlo, o estudiados. ¿Cuáles creen ustedes que es mejor ser? Un graduado, un predicador estudiado. ¿Qué es un predicador laico? Un predicador laico es una persona que le gusta predicar, pero que no tiene preparación académica en cuanto al tema. ¿Okay? La preparación académica de un predicador debe de ser siempre el seminario bíblico. ¿Okay? Yo he escuchado predicadores que no tienen educación o algún título de seminario. Entonces, cuando ellos predican, tú te das cuenta que no, a veces
ven las cosas y dan los temas de acuerdo a lo que ellos piensan o se imaginan, porque no tienen las herramientas. Entonces, si ustedes se quieren dedicar a predicar la palabra de Dios, lo primero que tienen que hacer es conocer o tener conocimiento teológico y doctrinal. Y el seminario. Ahora, nosotros estamos teniendo seminario. Ustedes se van a graduar. Y aunque no es un seminario totalmente acreditado, sí están recibiendo todas las clases de seminario y todo el conocimiento de seminario. ¿Sí ven? Eso es lo mejor que pueden hacer. Ahora, si acaso ustedes no se quieren dedicar a eso, sino que se quieren dedicar a defender a cualquier otra causa o hacer una presentación en sus trabajos, pues entonces ustedes tienen que conocer el tema. ¿Ok? ¿Qué más son las características de un predicador? ¿Qué ustedes le pudieran agregar a eso? Tiene buena oratoria. Ok, buena oratoria, muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que un buen orador, sin saber de cómo preparar el material, puede hacer una buena presentación? No. Puede que tengas muy buenas habilidades de oratoria, pero si no hay un orden esquematizado de lo que es la presentación o el mensaje, llamémoslo de esta manera, el mensaje, entonces nosotros no vamos a poder entender. Por eso es que ustedes escuchan a veces predicadores que hablan de un montón de cosas y andan de aquí para allá, por todas partes, pero a la vez tú no entiendes nada. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Ahora, el buen orador es el que grita. Ok, el que se emociona y brinca y corre para acá y corre para acá. Ese es el ungido. ¿Ah? ¿Sí ven dónde empieza el malentendido de la corriente pentecostal carismática sin estudios? Y lo digo con respeto porque hay corrientes pentecostales carismáticas estudiadas y no se ve eso. ¿Pero por qué atrae a la gente tanto eso? Muy buena pregunta. Es una pregunta que hagamos la pública. ¿Por qué ustedes creen que con la corriente carismática pentecostal sin estudios atrae tanto a las personas? Porque mueve las emociones. ¿No? ¿Emocionalismo? ¿Qué más? Como no tienen estudio. La falta de conocimiento. Sí, exacto. Exacto. Entonces, emocionalismo y falta de conocimiento. Cuando tú emocionas a un ignorante, ya lo ganaste. Pero si una persona educada va a esos lugares, va a decir como dice Pablo, es mejor hablar 5 palabras en el entendimiento y no que la gente piense que estamos locos. ¿Sí ven? Entonces la gente hoy en día ha malentendido, ¿dónde quedó mi maletín? Ha malentendido lo que es la unción, ¿ok? ¿Y por qué les menciono esto? Porque otra característica ya en el caso del predicador o del maestro de la palabra de Dios, sea con los jóvenes, con los niños o en cualquier área, otra de las características que debe de poseer es dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo? De todo lo que nosotros aprendemos y estudiamos, Él va a poner palabra en nuestra boca de la que hemos de hablar, de la que hemos de decir. Entonces, el predicador sin Espíritu Santo está vacío, el mensaje no va a provocar nada. Ahora, no siempre es así. ¿Por qué? Puede que haya un predicador carnal y que la gente se convierta. Y uno dice, ¿por qué si anda mal, la gente se convierte? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por el poder de la palabra. ¿Sí ven? Y eso es gracia y misericordia de Dios, no para el predicador, sino para el oyente. ¿Sí ven? Al final de cuentas, el predicador, nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Pero el poder de la palabra el poder de la palabra no se puede evitar. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los dedos. No importa si viene de una mula. ¿Verdad que sí? Como la mula de Balaam, ¿verdad? Nadie lo hizo entender más que una mula, imagínense ustedes. Es increíble. ¿Sí ven? Entonces, muy importante eso. Siguiente. Tiene que tener dependencia del Espíritu Santo. De lo contrario, la palabra no hace nada. ¿Ok?
¿Qué más? Ahora pensemos en los predicadores más impactantes, como es lo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y veamos un poquito sus características. ¿Cuáles son las cosas que ellos tenían en común? Vida de oración. Porque si no oras, no hay respaldo. Si no oras, no hay sensibilidad espiritual para lo que la gente necesita. Si no oras, no hay conexión con Dios. Y si no hay conexión con Dios, no vas a poder decidir qué predicar. Ustedes no saben la lucha que tiene un predicador de cada 8 días. Preguntarse, ¿qué voy a predicar? ¿Y saben qué es lo peor? Que puede que ya tengas un mensaje desde hace tiempo y que resulta que surgió algo esa semana que coincide con lo que tú ya tenías y la gente dice, oh, mencionó algo de lo que yo le comenté. Por ejemplo, yo prediqué sobre los amigos de Job y ese mensaje yo se los compartí a los líderes que lo tenía desde diciembre, que estaba esperando el año nuevo para poderlo predicar. ¿Sí ven? Yo tengo mensajes pero a veces la predicación en esencia, ¿qué es? ¿O qué es un predicador? Ajá. ¿Es un portavoz de quién? De Dios. ¿Ok? ¿Quiénes eran los predicadores del Antiguo Testamento? Los profetas, ¿verdad? La palabra profeta significa portavoz de Dios o el que pregona la palabra de Dios. El pastor funge hasta cierto modo, o el predicador como profeta, dando a conocer el mensaje de Dios, ¿ok? Vida de oración, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué más? Otras características que vemos en ellos. ¿Por qué cambiaron las vidas? Ajá, ¿qué más? Ejemplo de vida. En cualquier situación en la que ustedes estén hablando de la palabra de Dios, enseñando, o en sus trabajos, haciendo una presentación, nadie va a seguir lo que tú dices hasta que no vea tu ejemplo. ¿Ok? Cuando ellos ven tu ejemplo de vida y ven que tú estás viviendo la palabra que estás predicando, entonces ellos van a decir, vale la pena. Nadie va a querer poner en práctica tus consejos si no ve que tus consejos están haciendo su efecto. Es como la gordita que quiere dar clases de dieta. ¿Quién le va a creer? Nadie. Si esos jugos son tan buenos, si tus dietas son tan buenas, ¿por qué no bajas de peso? Nadie lo va a ver. Pero si yo veo a un gordito, una gordita de 300, 400 libras que dice, este es un estilo de vida para bajar tantas libras, yo lo voy a escuchar porque lo estoy viendo bajar de peso. Si yo no veo en el predicador que la palabra hace su efecto y que la palabra que cambia empezó a cambiarlo a él primero, no va a suceder nada. Yo he escuchado a pastores predicar acerca de la adoración y en la adoración ellos están sentados. ¿Se pueden imaginar eso? Lo primero que mi mente se bloquea y digo, ¿cómo vienes a hablarme de la adoración y a enseñarme el significado del griego? Cuando no lo pones en práctica, no te he visto postrarte. ¿Cómo vienes a enseñarme algo que no vives? ¿Vamos bien hasta ahí? Para que la palabra haga su efecto, ejemplo de vida. ¿Ok? ¿Qué más vemos como característica? La llenura del Espíritu Santo, ya lo hablamos, el Espíritu Santo como fundamento principal. Tenía capacidad de liderazgo en cierta manera. Ok, ajá, muy bien, liderazgo. Cada predicador debe de ser líder. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la gente, síganme, sigan mis consejos. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Ustedes creen que hayan predicadores que predican sin creer lo que predican? Muchos. Y esas son las sorpresas que nos vamos a llevar en el arrebatamiento. Predicadores que no predican. Dice la palabra de Dios que hay quienes predican no por fe y convicción, sino ¿por qué? ¿Por ambición de qué? Ajá. O por vanidad, exacto.
Ajá. Por querer fama. Ahí es donde debemos de analizar bien nuestro corazón. ¿Será que queremos predicar la palabra de Dios o queremos ser vistos? ¿Queremos predicar la palabra de Dios o ser reconocidos? No nos vaya a pasar como la canción que dice que burro, no te equivoques. No era a ti a quien aclamaban, era el que estaba arriba de ti. Y es la historia del burrito que decía, no hombre, vieras cuando entré a Jerusalén toda la gente me aclamaba y me aplaudía y me ponían palmas y me recibieron. Y luego dice, no te equivoques, solamente eras el instrumento que llevabas cargado a Jesús. No era para ti la ovación. Entonces, toda la gloria y toda la honra siempre se la debe de llevar ¿quién? Dios. Cuando tú escuches, Dios me habló a través de ti, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Tu primer frase que debe de salir de tu corazón de verdad debe de ser, a Dios sea la gloria, ¿ok? Hay algunos otros que lo hacen por dinero. Y hasta hay agencias de predicadores, ¿sabían eso ustedes? A mí me llaman las agencias de predicadores, pastor, fíjese que, y son vendedores también, aparte, ¿no? Están en un marketing extraordinario. Pastor, fíjese que tenemos un muy buen cantante, salmista, predicador, que será de gran bendición para su iglesia. Va a estar por su área los días tal y tal y tal y tal. ¿Será que le podemos agendar una reunión en su...? Yo digo, no. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean. Y yo les he dicho a ustedes, nosotros somos una iglesia que ustedes deben de crecer por lo que les da el pastor, no por invitados. Hay iglesias que su esencia son los invitados. Si no hay predicadores invitados, la gente no va. Y eso está mal. ¿Ok? Ahora, si un pastor predica por dinero, yo no lo invito. Las personas que aquí invitamos es porque nunca piden nada. Y a esas personas les damos ofrenda de amor. Una buena ofrenda. Porque lo merecen, porque su ambición no es de dinero. He escuchado personas que dicen, ya me estoy haciendo viejo. Ya estoy llegando a los 60, tengo que hacer algo para seguir teniendo un income. Me voy a hacer pastor. Imagínense ustedes. Eso me lleva a mi siguiente punto, que es el llamado. Esto no es cuestión, ahora estoy hablando del ministerio, pero también es cuestión de lo que, si ustedes están aquí, es porque Dios ya inquietó sus corazones. Él pone el querer como Él hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Ahora, ese llamado es el llamado a la enseñanza, a la predicación. Y por qué no, quizá les llame Dios hasta el pastorado. Uno nunca sabe. Pero puede que Dios solamente te llame a la enseñanza y a la predicación sin nunca llamarte al pastorado. ¿Qué les quiero decir con esto? Predicar no significa o no es sinónimo de ser pastor. Ir al seminario tampoco es sinónimo de ser pastor. El hecho de que haya gente que se quiera preparar como maestro, como predicador, como evangelista, como misionero, no significa que tenga el llamado de pastor. Yo he conocido mucha persona que va al seminario porque quieren conocer más de la palabra de Dios, pero no tienen el llamado al ministerio. Y he conocido a otras personas que se confunden y piensan que ir al seminario te gradúa de pastor. Y eso no es así. El pastorado es un llamado. Y esas personas que comienzan a pensar, bueno, ya tengo estudios, ya tengo seminario, pues yo creo que puedo ser pastor. Sin llamado, ahí hay un problema. Hay pastores también, no sé si sea así, pero hay pastores que dicen que su iglesia le va a quedar a sus hijos. Ajá. Tiene que ser así, los hijos tienen... No necesariamente. Por un llamado. Debe de ser por llamado. Su hijo tiene llamado. Ajá. Bueno, los hijos lo van a caracterizar desde el principio, desde el ministerio. Ahora, yo sí creo en pasar la antorcha ministerial a hijos que tienen el llamado. Pero si no tienen el llamado, no debes de hacer eso. Ahora, ¿cómo te das cuenta en el llamado? Son hijos que todo el tiempo estuvieron involucrados en la iglesia, que predican aún sin ser pastores, y que organizan en la iglesia y que tú les ves que vienen con eso. Pero no siempre es así. He visto ocasiones en que depositan el ministerio en un hijo que no tiene llamado, y si no hay llamado, no hay ¿qué? Respaldo. ¿Qué pasa con esas iglesias? Se acaban. Esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis. Lo dijo el sabio Gamaliel. Lo que es de Dios tiende a ¿qué? A prosperar. Lo que no es de Dios se acaba.
Por eso hay personas que les gusta el título, la fama, el ser vistos, el estar enfrente. Y dicen, bueno, yo hablo bien, puedo enseñar, voy a hacer mi iglesia. Y se van a hacer su iglesia, diciendo que es llamado. Yo me pregunto, ¿será que fue llamado o nada más era la necesidad de sentirse importante? El tiempo y los frutos lo dicen. 4 años, 5 años y nada más la familia. Y 2 amigos o 3 con el novio o la novia. Y cuando se dejan los novios, fue un miembro de la iglesia. ¿Sí ven? Aleluya, santo. Ahí ustedes tienen que saber que por sus frutos los van a conocer. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué otras características vemos en los predicadores? ¿Ah? Ok. Influencia, ya lo vimos en liderazgo. ¿Otra cosa? Habilidad para adaptar el mensaje a cualquier momento. El mejor ejemplo de la Biblia es Pablo y su acompañante. Vieron un título en X ciudad que decía, al Dios desconocido. Y utilizaron y aprovecharon ese momento, la habilidad para adaptar el mensaje. Y dijeron, hoy queremos hablarle de ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios desconocido. Un buen predicador tiene la habilidad de dar un mensaje cuando se lo piden, aunque no lo tenga preparado. Porque eso ya está aquí y aquí. Si yo llego a una iglesia y me dicen, el predicador se enfermó, por favor predique. Claro que sí. Inmediatamente le pides a Dios, buscas un versículo bíblico y la mejor manera de hacer esto es un sermón textual. Punto. Ni siquiera temático doctrinal. Vete a lo más sencillo. Explica el texto con el conocimiento que tú ya tienes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya nos vamos a lo que es la materia. ¿Alguna otra característica que podamos resaltar? Dominio propio, muy importante. ¿Cuándo se usa el dominio propio? Cuando alguien se enfrenta contigo mientras estás predicando y te dice, eso no es así. Y todavía de que te dicen eso no es así, te dicen, lo que tú estás diciendo y las obras que tú haces es por obra de Belcebú, como le dijeron a Jesús. ¿Sí ven? A mí me ha pasado. Yo estaba platicando con una persona en Walmart, yo se los comenté, que defendía la doctrina de la Dios Madre. El tipo terminó ofendiéndome, diciéndome, eres un falso profeta, gritando en la Walmart como loco. Y dije, ¿tú crees que eso es de un predicador y de un cristiano evangelizando en Walmart ese comportamiento? Así se lo dije. ¿Por qué? Porque a pesar de que te lleven la contra, tú debes de tener dominio propio y guardar ¿qué? La compostura. ¿Ok? Muy importante. Hablamos de la fe y no puedo terminar las características sin una de las más importantes. Este ministerio requiere mucho sacrificio, horas de estudio, horas de desvelo, horas de preparación. Requiere mucho sacrificio. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, es mejor que lo pensemos 2 veces, porque requiere mucho sacrificio. Es bien fácil pararse y dar un tema al ahí se va. ¿Cierto o no es cierto? Es bien fácil pararse y sacar un tema del internet y darlo. Pero otra cosa muy distinta es pasar horas y horas dedicadas a tener bien preparado el material, leer el libro, etcétera, etcétera, los libros que tengas que leer para eso. Pero no solamente sacrificio en cuanto a estudio y a desvelos, sino también en cuanto a llamado. ¿En dónde comienza Dios a poner a los llamados? ¿En lo poco o en lo mucho? En lo poco. En lo poco. Si en lo poco eres fiel, En lo mucho. en lo mucho te pondré. Por lo regular, Dios nos empieza con las cosas pequeñas.
Yo empecé enredando cables. ¿Sí ven? Empecé cantando detrás de un árbol. ¿Sí ven? Como coro. Después me dejaron cantar una canción solo. Después me pusieron como cantante principal. Y luego como líder de alabanza. Y luego que estudié como predicador. Y luego de ahí, al final, como pastor. Ese fue mi proceso. Pero arranqué enredando cables, levantando cables. Y es el proceso que muchos no quieren pasar. Muchos quieren directo al púlpito. ¿Sí ven? Y no es así. Yo he tenido personas en la iglesia que se han ido porque ellos quieren posición de liderazgo y quieren posición de micrófono. Y yo los tranquilizo y les digo, todo tiene un tiempo. Yo siempre creo en esto. En lo poco eres fiel, en lo mucho se te pondrá. Si no aguantas ser fiel en lo poco, no se te puede poner en lo mucho. Y la gente que no aguanta ser fiel en lo poco, ¿qué hace? Se va buscando un lugar donde sí le den oportunidad rapidito de tener un micrófono en la mano. ¿Ok? Entonces Dios siempre va a probar tu llamado. ¿Ok? Pero no solamente va a probar tu llamado en lo poco y llevándote paso a paso, sino que también va a ver y obediente. ¿A quién? A la autoridad. Ahí también me he llevado muchas sorpresas. ¿Saben por qué? Porque por lo regular el predicador que solamente quiere ser visto no se quiere sujetar a la autoridad que tiene encima de él. Y una de las características de los llamados es que el predicador se sujeta a Dios y si todavía no es pastor de una iglesia se tiene que sujetar a la autoridad de su pastor. Sujetados a vuestros pastores, obedecerlos porque ellos velan como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Sí ven? Entonces, si yo les digo, ok, fulanito de tal, por cuestiones doctrinales y por controversia, no prediques de tal tema, ¿qué ustedes tienen que hacer? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios me dio el privilegio de estar aquí. Yo sé que el pastor me dijo que no predicara de esto, pero Dios me dijo que sí. Te suenas espiritual cuando dices que Dios te dijo, pero al momento de no sujetarte a la autoridad que Dios puso encima de ti, ya no eres espiritual. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Las personas bendecidas por Dios son personas que se sujetan a su autoridad, a su cobertura ministerial. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces no quiero escucharlos a ustedes llegar y decir, pues, el pastor dijo que no, pero sí. Porque después de ahí no van a tener otra oportunidad. Por desobedientes. ¿Sí ven? Muy importante eso. All right. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a la primera clase de sermón. ¿Ok? Que es el sermón temático. Sermón temático. ¿Qué ustedes entienden por un sermón temático? Algún tema en específico. ¿Ok? Les voy a dar la definición correcta, ¿ok? Que es parte de lo que dijiste. Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. Entonces, un sermón temático es, palabras claves aquí, principales divisiones. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales divisiones? Los puntos principales. Número 1, número 2, número 3, número 4, etc. ¿Ok? Esas principales son independientes de un texto, pero van ligadas a un tema. En este sermón, yo elijo primero el tema del que voy a hablar. Luego el tema lo divido en divisiones principales relacionadas al tema que voy a hablar. Y luego esas divisiones principales las fundamento con diferentes pasajes de las Escrituras. ¿Me estoy explicando hasta ahí o no? ¿Sí? All right. Entonces el sermón temático empieza con un tema y que las partes principales del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. No es un texto de la Escritura la base del sermón temático, sino un tema.
Por ejemplo, díganme, qué sé yo. Tema del aborto. El tema del aborto. Hagámoslo rapidito, ¿ok? Ya elegimos un tema. División principal. Número 1, punto número 1. ¿Qué pudiéramos decir de ese tema? Lo correcto debería de ser que es considerado aborto. ¿Ok? Como es un tema que mucha gente lo puede empezar con una pregunta, ¿ok? Es un tema que no mucha gente conoce, entonces la ciencia dice que después de ciertos días de gestación es considerada una vida. ¿Ok? No voy a entrar en las partes secundarias, pero yo pondría inciso A, inciso B. Esas son las divisiones secundarias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es considerado aborto? Inciso A, los días de gestación científicamente. ¿Ok? Y el tamaño, por ejemplo. Tamaño y forma. O, por decirlo de esta manera, corazón. Con estos dos yo ya doy el fundamento de, ¿ok? Este tema. Miren que empecé con las divisiones principales de un tema, ¿ok? Ahora, en una de mis divisiones yo hablé acerca del corazón. Cuando el corazón empieza a latir hay vida, ¿ok? Yo voy a agarrar pasajes de la Biblia relacionados a la vida. Ahora, voy a mencionar pasajes de que Dios es el que da la vida, dador de la vida. Esa sería mi división o mi punto principal. Número 2. Dios es el dador de la vida. Como punto secundario yo pondría, inciso A, solo el que da la vida la puede quitar. La puede quitar. Y en cada statement que yo hago, yo le voy a poner versículos bíblicos que lo fundamenten. ¿Ok? Por ejemplo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Quién es el? Y sopló qué? Aliento de vida. Ahí yo ya tengo el fundamento para que Dios es el dador de la vida. ¿Ok? Luego, solo Dios tiene nuestros días contados. Hay otro versículo. Entonces, mi número 2 sería mi inciso B. Solo Dios da la vida y solo Dios la quita. ¿Por qué? Porque Él ya tiene nuestros días contados. Nosotros no somos quien para. ¿Ok? Número 3. ¿Qué pondríamos como número 3 sobre el aborto? ¿Ok? Te fuiste a algo muy amplio. ¿Sí ven? Ahí un muy buen punto. Tenemos que ser específicos porque el tema del aborto es un tema demasiado amplio que no se puede dar. Ahí pudiéramos hacer una serie de sermones sobre el aborto. Pero en mi primer serie yo me tengo que ir a lo principal de. Por ejemplo, mi número 3 pudiera ser, por decirlo, ya hablamos acerca de la vida. ¿Quién es el dador de la vida? Ahora yo le pondría el castigo para el que quita la vida. Que en este caso, ¿cómo es considerado? Homicidio. Y yo fundamento todo lo relacionado al homicidio con 2 o 3 pasajes que le diga a la gente, cuando tú abortas, matas, y el matar trae una consecuencia. Y les hablo acerca del homicidio, ¿ok? Pueden ser 3 puntos, pueden ser 4, ¿ok? ¿Qué ustedes pondrían en su punto número 4? La consecuencia psicológica que le trae. Ok, ya entonces algo más específico, hablando de consecuencias, puedo cerrar, que es las consecuencias psicológicas y emocionales. Noten que no estoy hablando de los riesgos físicos de ir a que lo hagan, etcétera. No, me voy a concentrar en esto. ¿Ok? Ahora, aquí yo hago un preámbulo para hablar acerca del pecado, ¿ok? Del homicidio. Y ese pecado del homicidio va a traer consecuencias emocionales y psicológicas. ¿Ok? Y una de las cosas, mi inciso A sería, va a traer culpa. Mi inciso B sería,
va a traer depresión, y yo le puedo agregar cualquier otra cosa, ¿ok? ¿Cuántos puntos di hoy yo en mi mensaje? 4 puntos principales, ¿ok? Entonces, 3, 4 puntos. Yo a veces hago predicaciones hasta de 7 puntos, pero me voy uno tras otro, para que la gente, por lo regular cuando hago 7 principales, no le agrego secundarias, divisiones secundarias. ¿Sí ven? De hecho, no se supone que les enseñara yo ahorita en este momento acerca de las divisiones secundarias, pero más vale hacerlo desde el principio. Podemos hacer un tema solamente con los primeros puntos que les di. ¿Sí ven? Y desarrollar en los puntos principales el mensaje así. Ya si le quieren agregar más, mientras más le agregas, más orden le das. Ahora, el asunto aquí es seguir ¿qué? Le llamamos el hilo del mensaje. ¿Saben dónde se pierde la gente? Donde no hay una secuencia lógica del mensaje. Si yo digo, ok, y me voy así vagando por toda la Biblia, digo, la Biblia y el aborto. En el Génesis, el aborto aquí. En el Apocalipsis, el aborto no se ve, pero como quiera les voy a hablar del Apocalipsis. Por decir un ejemplo. Cuando yo no sigo un hilo del mensaje, entonces la gente se pierde y empieza como que, ¿de qué nos está tratando de hablar? ¿Me siguen hasta aquí? Cuando la gente sale del lugar y no saben qué es lo que tú trataste de decir, es porque no lo ordenaste como debiste haberlo ordenado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, debemos empezar con un tema o asunto bíblico o de la vida. ¿Ok? Puede ser tema bíblico o tema de actualidad. Díganme algún tema bíblico, por ejemplo. ¿Ah? La oración. Ok, bueno, ajá. Vamos a tomar uno más sencillo, la oración. Es un tema bíblico. ¿Sí ven? Entonces tú desarrollas tu bosquejo de acuerdo a la oración. Recuerden, no pueden ser demasiado generales, sino deben de ser específicos. ¿Ok? Siguiente. Y cada división principal debe de estar apoyada por una referencia bíblica. Muy importante. Cada punto principal, que por lo regular es 1, 2, 3, etcétera, etcétera, debe de llevar una referencia bíblica. O más de una. Pueden ser 2 pasajes. También no exagerar, porque si no, te vas y agarras una concordancia bíblica y en tu número 1 te aventaste media hora, porque lo fundamentaste con 20 pasajes. ¿Sí ven? No, 2, 3 pasajes para cada uno y listo. Los más claros que encuentren de acuerdo al tema. ¿Ok? Siguiente. Las razones de las oraciones sin respuesta pudiera ser otro tema. ¿Ok? No estamos usando un texto, sino un tema bíblico. De este tema tenemos que descubrir qué es lo que la Biblia da como razones de la oración no contestada. Estoy en la página 21, Shirley. ¿Ok? Entonces ahí nos da 6 números principales: pedir mal, pecado en el corazón, dudar de la palabra de Dios, repeticiones vanas, desobediencia. Y en cada uno de las ramas principales, ahí hay un versículo que lo fundamenta. ¿Ok? Siguiente, unidad del pensamiento. El sermón temático contiene una idea central. En otras palabras, este bosquejo trata acerca de un solo tema. Digan conmigo, un solo tema. ¿Ok? Entonces, ahí hay unidad de pensamiento. Por ejemplo, yo no voy a decir, vamos a hablar de la oración y luego terminar diciendo la bestia del Apocalipsis. ¿Ok? O empezar hablando de la oración y terminar hablando del rapto de la iglesia. Y hay muchos predicadores que así lo hacen. Y por eso tú dices, pues hoy habló de todo y no supe bien de qué se trató la esencia de. Porque navegó en toda la Biblia y se ve que sabe, pero no dice nada.
¿Ok? Entonces diga conmigo, unidad. ¿Ok? Muy importante, unidad de pensamiento. Ahora, ¿cómo vas a saber tú si lo estás haciendo bien? Ahí les va el primer tip, ¿ok? Den un mensaje, grábense, luego véanse y escúchense. ¿Ok? Si ustedes mismos no se entendieron a ustedes mismos, es que algo anda mal. ¿Sí ven? Suele suceder. Cuando tú das un mensaje, lo revisas tú, lo miras. Y dices, caray, yo no sé qué trataste de decir ahí. Ahí hay problemas. ¿Ok? Ahora, yo me doy cuenta cuando alguien no ha podido realizar un buen bosquejo porque yo, que ya tengo un tiempecito de experiencia, se me va el hilo. Si a mí se me va el hilo, imagínense a aquellas personas que son oyentes normales, sin experiencia en homilética. ¿Sí ven? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? So, grábense, escúchense. Siguiente, los clases de temas, clases de la escritura, etcétera. Ahora, la Biblia contiene muchísimos temas, ¿verdad que sí? Tú tienes que elegir alguno de todos ellos. ¿Cómo haces para seleccionar un tema? Seleccionar un tema, tenemos que buscar la conducción del Señor. Esta conducción la recibimos pasando tiempo en oración y en meditación de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llego a un tema? ¿Cómo tomo la decisión de qué predicar? Si yo les digo hoy, fulanito de tal, el domingo predicas tú, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Orar, ¿ok? Pedirle guianza a Dios. Luego meditar en la palabra. ¿Ok? Meditar en la palabra. Leer la palabra. Mirar. Observar. Tienes que observar qué es lo que pasa a tu alrededor. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en la iglesia? Y todas esas cosas son factores que Dios te va a ir guiando paso a paso para que tú llegues a la elección de un tema. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. En algunas otras ocasiones va a venir alguien y te va a decir, mira, necesito que prediques, pero que prediques de este tema. ¿Ok? Incluso va a haber ocasiones en que va a llegar alguien y te va a dar hasta el bosquejo hecho. Ya solamente tú le pones carnita al bosquejo. Después les voy a explicar qué significa eso. ¿Ok? Entonces ya después tú le das toda la carne al esqueleto del sermón. Lo que acabamos de hacer hace un ratito se le llama esqueleto de sermón. ¿Ok? El esqueleto del sermón es esos puntos principales que te guían a ti como predicador en un hilo de pensamiento y en una unidad de pensamiento. En cada punto principal, ¿qué sucede? Tú le agregas o lo rellenas o le pones carnita. ¿Con qué se pone la carnita? Experiencias personales, reflexiones, anécdotas, versículos bíblicos, acontecimientos en la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay quienes cometen el error de que todo esto que está aquí lo escriben. Y es la mejor manera de perder la atención de la gente. Predicar no es leer un discurso. ¿Sí ven la gran diferencia? Hay gente que piensa que predicar es lo mismo que leer un discurso y escriben todo su discurso, se paran ahí enfrente y empiezan a leer todo su discurso. Es la mejor manera de perder la atención de la gente. Ajá, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
en ese asunto. ¿Por qué? Porque tú lo escribes, pero lo escribes un resumen para que te vaya guiando, para que no se te olvide. Por ejemplo, ahí les va. Hablábamos del aborto, ¿verdad? ¿Qué es? Decíamos el aborto. ¿Qué es el aborto, por ejemplo? Ahí yo hago una pequeña nota. Adelante de, aquí mi versículo. Nota. Hablar de la señora de Walmart. That's it. No vas a escribir, me encontré a una señora en Walmart y me dijo esto y me dijo aquello y todo. Vas a tener 5 hojas y te vas a perder buscándolas. Toda la información que pusiste ahí. ¿Sí ves? Eso es normal cuando vas empezando, pero por eso están en esa clase. Entonces no, todo tu bosquejo tiene que caber en ¿cuántas hojas? 1 o 2. Máximo. Si tienes 4 hojas te vas a perder, ¿ok? Entonces tú pones una nota, hablar de la señora de Walmart, eso te recuerda, me encontré a una señora en Walmart que me dijo que se sentía súper mal porque había abortado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? O por ejemplo, historia de la mujer estéril. Ahora, si tú no sabes cuál mujer estéril, pues le pones el nombre, ¿verdad? De la mujer estéril. Entonces tú ahí te guías y dices, hay una mujer en la Biblia que anhelaba tener un hijo. Y hay muchas personas que cuando tienen la bendición de tenerlo, lo abortan. ¿Sí ves? Y esa es la carnita para tu mensaje. ¿Ok? Muy importante eso. Pero solamente haces notas. Las notas pueden estar por aquí mientras tú te entiendas. ¿Ok? Si ni tú te entiendes, va a haber problemas. Se los digo de verdad, hágalo en letra legible. ¿Ok? ¿Por qué? A mí me ha pasado, escribo y luego digo, ¿qué quiere? ¿Qué le quise escribir ahí? ¿Sí ven? Entonces tienen que, así como aquí escribo mis sermones. Últimamente ya me he hecho más high-tech. ¿Ok? Y lo que hago es que uso el teléfono. ¿Ok? Entonces ya no batallo tanto con hojas. Por ejemplo, les voy a enseñar mi sermón de hoy. Oye, termino con esto. Ajá, ahí les va. Aquí está el sermón de hoy. ¿Ok? Yo tengo mi punto número 1. Antes de rendirte, recuerda que Dios está contigo en medio de tus fracasos. Listo. Y ahí llevo un pequeño resumen de los puntos principales que yo voy a hablar. Punto número 2, punto número 3, 4, 5. Después de aquí me quedo en 2 puntos. Sino que estará ahí contigo y voy a hacer mi conclusión con diferentes pasajes bíblicos relacionados al tema. Esos son pasajes que yo elegí, que están dando la conclusión de mi último punto. ¿Sí ven? Entonces les leo los pasajes, pero a cada pasaje yo no nada más lo leo. Le agrego otra cosa y resalto ciertas cosas para que quede de una manera memorable. Ahora, aquí ustedes, ¿en dónde ven mi ilustración de los zapatos? En ningún lado. ¿Ok? Conforme yo voy predicando, yo digo, ok, en mi punto tal, en mi mente, hay muchas cosas que tienen que ser mentales. En mi punto tal, yo voy a utilizar los tenis sucios para hacerlo memorable. ¿Ok? Ahora, no todo el tiempo se van a usar ilustraciones, pero me he dado cuenta que cuando hay una ilustración, es más memorable el mensaje que simplemente hablarlo. ¿Ok? Yo les aseguro que cuando ustedes estén en problemas van a decir, ay, siento el lodo en mis zapatos. ¿Sí ven? Y se van a acordar del mensaje. De levantar la mano y que lo único que te puede sacar de ahí es Dios, ¿ok? Vamos adelante entonces. Siguiente. ¿Ah? Es que se cae solo. Sí, ¿por qué cree que estoy aquí? Ajá. A esa ilustración yo ya la estoy preparando. Antes de tú entrar a esa ilustración, tú ya tienes que tener cómo vas a entrar otra vez al tema. Exacto. Eso de cuando tú entras a dar una ilustración, alguien da una opina de lo mismo y ahí es donde te puedes ir a otro. Muy buena observación. Recuerden que ustedes también lo van a adaptar a ser maestro.
Entonces, cuando tú eres maestro, puede que haya comentarios. Entonces, se van los comentarios cuando das un estudio bíblico, que si tú no eres sabio, se sale del tema. ¿Y cómo lo regresas? Ahí entra la sabiduría del maestro. En el predicador no hay ningún problema porque todo lo haces tú. Y no hay oportunidad de dar opiniones o hacer preguntas. ¿Sí ven? Pero a la misma vez es más difícil porque tú tienes 45 minutos, 50 minutos que tienes que cubrir hablando sin parar. ¿Sí ven? Entonces tienes que tener material suficiente. Por el otro lado, cuando das una clase, si no sabes regresar, es una muy buena observación, te vas a ir por otro tema. Entonces puede que se vayan, hombre, así quedan mis zapatos cuando voy a jugar fútbol. No, y otro, ¿y cuántos jugaron y cuántos perdieron? Y la ilustración ya se echó a perder. Porque utilizaron las personas los tenis para hablar de otro tema que no era el que tú querías dar. Pero si pasa algo así, entonces, ¿qué es la mejor forma de uno defender su De regresarlos al tema. Muy buena pregunta. Voy a darle un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, agarremos el tema del aborto. Ajá. El tema le dimos carne con versículos bíblicos que dice Dios sobre la vida, que dice Dios sobre el aborto. Ahora sale una persona en el grupo y te dice, mi hermana casi muere y tuvo que abortar porque tuvo un embarazo muy peligroso y el médico le aconsejó que médicamente era mejor para abortar. Y allí, muy buena observación. Ajá. ¿Cómo se desarrolla? Cuando ahí, muy buena observación, Gerald. Tú debes de ver la audiencia y el momento en el que tú lo vas a hacer. Si es una audiencia donde va a haber preguntas y respuestas, mi consejo sería anticípate a las preguntas de la audiencia, para que tú ya tengas una respuesta como esas. Cuando tú haces tu bosquejo, tú extiendes un número 4 a las preguntas más comunes que la gente puede tener. Cuestiones de vida o muerte. Entonces tú ahí dices lo que dice la Biblia acerca de. ¿Sí ves? Por ejemplo, por un lado, si son cuestiones médicas, donde te dan a elegir entre el bebé y la madre, ahí ya queda discreción de la familia. Tú puedes dar los fundamentos bíblicos para dar como un indicio. Eso es lo que haría yo. Un bebé que se muere, ¿de quién es? De Dios. Una mamá que se muere tiene otros hijos que dependen de ella. Entonces tú le estás diciendo a la gente, en ocasiones que se haga la voluntad de Dios, pero si te toca elegir a ti, elige de acuerdo a sabiduría. ¿Sí ves? Es un angelito, se va a ir con Dios, Dios te dará la dicha de tener otro hijo. Pero no es tu decisión, fueron cuestiones físicas. El problema es, y ahí yo lo regreso y digo, pero el problema de lo que yo les estoy hablando no es de cuestiones como estas, sino de la decisión voluntaria a sabiendas de lo que es de una mujer que decidió abortar. Y tú ahí le extiendes y le pones más carne y le dices, y esta clase de mujeres, en lugar de andar abortando, deberían de usar preservativos o cerrar las piernas. Así. De hecho, yo les daría un punto fulminante y les diría, cerraría manera de conclusión, hablando acerca de ese tema, y diría, la solución para el aborto, abstinencia. Abstinencia. ¿Sí ves? Y esa es mi conclusión. De esta manera acabamos con el aborto. No me vengas a decir que quieres ir a hacer matazón de niños, cuando lo mejor que puedes hacer es abstenerte. Y cierras con eso. Y le hablas acerca de la abstinencia con versículos bíblicos, acerca de la fornicación. ¿Sí ves? Y punto. Cierras con eso. ¿Ok? Muy importante. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, aquí en la página 24, de los que tienen el libro, dice, las fuentes extrabíblicas revelan que cuando Pablo escribió estas palabras, no solo se usaban los hierros candentes con animales, sino que también para marcar a humanos, dejando señales sobre la carne que no podía ya borrarse ni ser eliminadas. ¿Ok? Ahí les va. ¿De dónde voy a agarrar más carne para mi mensaje? Libros o referencias extra bíblicas. Por ejemplo, comentarios bíblicos. Por ejemplo,
diccionarios, tanto bíblicos como de la lengua española, ¿ok? Por ejemplo, libros del tema. Si es un tema bíblico, libros de doctrina, etcétera. Todas esas son las herramientas para. ¿Por qué? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo voy a hablar acerca, siempre les pongo el mismo ejemplo, del trigo y la cizaña. Yo les enseñé a ustedes que las personas en los tiempos de Jesús, cuando dijo esa parábola, las personas que recogían el trigo, ¿quiénes eran? Las mujeres, por lo regular. Y aún ellas con su experiencia no sabían distinguir entre el trigo y la cizaña mientras todavía estaba verde, sino hasta que madurara y diera el grano. ¿Cómo supe esa información yo? Yo no la supe por la Biblia. Yo hice un análisis histórico, cultural, relacionado al pasaje. ¿Sí ven? Entonces los comentarios, los diccionarios, los libros de historia y de cuestiones relacionadas a la Biblia me dan todo ese material que yo necesito para los temas. ¿Ok? Vamos adelante para cerrar con el temático. Principios básicos para la preparación del bosquejo temático. Las principales divisiones deberían estar en orden lógico y cronológico. ¿En orden qué? Lógico y cronológico. Muy importante eso. ¿Ok? ¿Ya lo notaron? Para no escribirlo. Lleva el hilo de la lógica y hazlo de manera cronológica. ¿Ok? En cuestiones de temas. Siguiente, las principales divisiones pueden ser un análisis de un tema. ¿Ok? Número 3, las principales divisiones pueden presentar las varias pruebas de un tema. ¿Ok? Aquí me detengo un momentito. Pruebas de un tema. ¿Qué tema requeriría más pruebas y facts? Por ejemplo, el tema de la creación. Ese es un tema donde tú tienes que hacer y dar muchas pruebas defendiendo la postura creacionista de que hay un Dios creador. Entonces, si yo voy a hablar de la creación, yo puedo ordenar mi tema o mi bosquejo de acuerdo a las pruebas del tema. ¿Ok? Y ahí me puedo extender a pruebas bíblicas como pruebas científicas. Y hacer una diferencia entre ciencia y tonterías de Discovery Channel. Y yo ahí explico, la palabra ciencia significa observar y repetir. Cuando alguien viene y me dice, la Tierra tiene millones de años, ¿qué yo le digo? ¿Cómo sabes? O es que encontraron una roca que tenía tantos layers y esos layers significan tantos años. ¿Y cómo sabes? Es que encontramos un árbol que tiene tantas rueditas y cada ruedita son tantos años. ¿Y cómo sabes? Porque la ciencia no dice que la Tierra tiene de creada millones de años. La ciencia dice que la Tierra tiene aproximadamente 6,000 años de edad. La verdadera ciencia. Y la Biblia dice que la Tierra tiene de edad aproximadamente 6,000 años. La verdadera ciencia y la Biblia van paralelas de la mano. Pero ya cuando entramos a teorías absurdas y tontas de los millones de años, como la teoría de la evolución, como la teoría de lo que sea, hay que decirle a la gente que siguen siendo teorías y que nunca van a dejar de ser teorías. Porque la ciencia es observar, repetir. Una hipótesis, observo, repito el experimento hasta llegar a una conclusión. Le doy las pruebas de. ¿Sí ven?
Muy importante eso. Siguiente, les di cuál el número 3, ¿verdad? Ok, 4. Las divisiones principales pueden tratar un tema por analogía o por contraste en algo que se halle en las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es la analogía y el contraste? Comparación y contraste. La comparación se le llama metáfora. ¿Cuál es el libro más metafórico que tiene la Biblia? Ese tiene más símbolos que metáforas. Cantar de los Cantares. Tiene algunos, pero el libro que tiene más comparaciones o metáforas, Cantar de los Cantares. Tus piernas son como 2 columnas del más bello templo. Tus pechos son como 2 montañas. ¿Lo han leído, verdad? Esas son metáforas, son comparaciones. Es uno de los libros que usa más la metáfora. Por otro lado, nosotros podemos ordenar nuestros temas principales, nuestras divisiones principales con un tema, por una comparación o a través de un contraste. ¿Ok? Pero nunca los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Por regla general. Si yo voy a utilizar la comparación, voy a comparar X cosa con X cosa. X cosa con X cosa. Si voy a hacer un contraste, por ejemplo, un contraste de la Biblia, bien claro. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Ahí lo que está haciendo el pasaje es un contraste. ¿Sí ven? Entonces, es algo contrario a. Cuando yo utilizo mis divisiones principales haciendo un contraste del tema, me debo de dedicar a eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Déjenme ver. Siguiente, las principales divisiones pueden ser expresadas mediante una cierta palabra o frase constante de las Escrituras repetidas a través del bosquejo. ¿Ok? Diga conmigo, palabras o frases constantes. Repetidas a través del bosquejo. Puede ser de la Escritura o de lo que tú quisiste hacer. Por ejemplo, hoy en mi mensaje, ¿qué fue lo que repetí en cada uno de los puntos principales? Antes de rendirte, recuerda que esto. Antes de rendirte, recuerda que esto otro. Antes de rendirte, recuerda que esto otro. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo un pasaje o un libro de la Biblia que tiene muchas frases repetidas, ¿por qué creen ustedes? Porque es importante. Entonces yo utilizo esas frases repetidas para poder hacer mi bosquejo del sermón. En su libro vienen muchos ejemplos o varios ejemplos acerca de eso. ¿Ok? Siguiente, las principales divisiones pueden ser apoyadas por una palabra o frase idéntica de las Escrituras por todo el bosquejo, ¿ok? Frases idénticas. Por ejemplo, el amor. Nosotros tenemos un capítulo entero acerca de ¿qué? Del amor. Entonces, cuando yo veo las frases repetidas, utilizo esa palabra repetida acerca del amor y yo me voy por ahí, por la palabra amor, ¿ok? 7. Las divisiones principales pueden consistir en un estudio de palabras mostrando los varios significados de una cierta palabra o palabras en las Escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? Tú tomas una palabra y das los diferentes significados. Ahora, ¿significados en qué idioma? Puede ser en el idioma original, en el griego, en el hebreo, o incluso puede ser hasta en castellano. De hecho, hay predicadores que utilizan las palabras en latín. ¿Sí ven? Por ejemplo, si tú utilizas una palabra griega,
Esa palabra griega puede tener 1, 2, 3 significados. Entonces, tu tema principal va a ser basándote en esa palabra que se repite en el original y vas a dar sus diferentes significados aplicándolos al tema que estás hablando. ¿Sí queda claro eso o no? ¿Sí? All right. Vamos al que sigue entonces. Después de ahí, las principales divisiones no deben ser apoyadas por textos de prueba torcidos fuera de su contexto. ¿A qué nos referimos con esto? Tú pones un punto principal y luego lo apoyas con un texto que nada que ver. ¿Les ha pasado eso? Yo he leído libros donde te dan un bosquejo y después en ese bosquejo tú lees el versículo y el versículo no tiene nada que ver con lo que acaban de decir. Como la mujer que cae en la sinagoga, ¿no? En la calle, cuando la persona... ¡Oh! Ajá. Era un tema que estaba fuera de contexto muchas veces. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tú sacas textos fuera de contexto. Confundes. ¿Por qué confundes? Porque no estudiaste bien el pasaje, el texto bíblico. Y estás utilizando o incluso los estás forzando para que digan lo que tú quieres que digan. Pero en realidad el versículo no significa eso. Por ejemplo, imagínense que yo hoy hubiera predicado que todos los que tienen anatema en sus casas hay que quemarlos y hay que apedrearlos. Y yo tomo literal ese pasaje. Por eso hay tantas sectas. Por eso hay tantas denominaciones. Porque sacan pasajes mal interpretados y hacen una iglesia con eso. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, vámonos ahora a las presentaciones de la chamba o del trabajo en cuanto a temas. ¿Ok? Tú tienes un tema. Díganme algún tema de trabajo. ¿No trabajar? ¿Por qué? Bueno, si yo fuera y defendiera la idea japonesa que está dando resultado de disminuir la semana laboral a 4 días y a mí me piden en una empresa hacer una excelente presentación para esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ordeno todo el material? Primero, a manera de introducción, yo pondría país a quien le ha funcionado. Y pongo una nota que diga, hablar acerca de Japón y del aumento de la productividad y de la producción en el país. ¿Ok? Después de ahí, le pongo, no se pierde nada a nivel empresa. Contratar. ¿Sí ves? Después de ahí, arreglo mi material y le pongo beneficios laborales de la semana de 4 días. Y ahí le pongo otras subdivisiones. La gente más alegre porque pasa más tiempo en familia. Hay más estímulo porque ahora son solamente 4 días. Y los otros 3 son pagos que no trabajen. Ahí hay que ver cómo lo trabajaría la empresa. En cuanto a eso, yo les diría, ok, no significa pérdida de dinero, sino aumento de la producción o de la productividad. Y ahí se trabajaría en estadísticas de salarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a hablar acerca de un tema que va a preparar Vane. Y qué bueno que está aquí para ayudarte un poquito, si acaso no lo tenías. Por ejemplo, Vane en un foro informativo va a hablar acerca de las becas. ¿Ok? Sí, escribo así, ¿verdad? ¿Becas de qué? De colegio, ¿verdad? Específicamente, universidad o colegio. Ella en su presentación tiene que convencer a los papás de que animen a sus hijos a que vayan a la escuela, que terminen una carrera y que no necesariamente hay que pagar por esa carrera. ¿Sí ven? Entonces, ella tiene que tener un título llamativo, ¿ok? ¿Cuál sería el título llamativo que le daríamos a Eve, a esta Vane?
Gradúate sin deuda de colegio. ¿Ok? Ese título para mí está súper bien. Gradúate sin deuda de colegio. ¿Ok? Vamos a hablar tema. ¿Cuál sería nuestro tema? Las becas. Mi primer punto sería, ¿qué son las becas? ¿En qué son las becas? Yo le pongo un punto principal y digo, y ahí yo voy a poner una nota, clases de becas que hay. Junto con el dinero de, por ejemplo, beca por ser hispano, beca por ser mujer, beca por ser esto, beca por ser lo otro, beca por ser esto, $1,000, $200. Cuando yo veo todas esas becas que están a la disposición del estudiante con las cantidades, digo, síguele por favor, Vane. Quiero saber más. ¿Sí ves? Ahora, ya me emocionó Vane con el tema. Entonces, después de la clase de becas que hay, me va a contestar una pregunta que a mí me interesa, porque ella tiene que ver la mente ustedes tienen que ver la mente de la audiencia. Entonces ella va a decirme, esas son las clases que, ¿cómo las consigo? Exacto, muy bien. Otro punto muy importante. En los grados de tal cosa, las calificaciones, etcétera, etcétera, todos los requisitos para. Después otro punto. En mi número 3 sería, ¿quién las ofrece? ¿Ok? ¿Cómo las consigo? Aquí son los requisitos para conseguirlas. ¿Quién las ofrece? Ahí me da la lista de las empresas o de donde vengan las becas. ¿Sí ven? Se limita a 3, 4 puntos, 45 minutos y todos llegan con Vane, le dan un abrazo, le dicen, Vane, lo hiciste extraordinario. Esa información no la sabía. ¿Por qué Vane salió de aquí? De una charla sobre becas animada y feliz. Porque ella se puso en los zapatos de la audiencia. ¿Sí ven? Muy importante eso. Supliendo o satisfaciendo las necesidades de la audiencia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ese fue un ejemplo en cuanto a trabajo, a extra cuestiones de iglesia, ¿ok? Siguiente clase de sermón. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sermones doctrinales. ¿Qué es un sermón doctrinal? Un estudio temático de una doctrina, ¿ok? Sermones doctrinales. Escuchen esto. Estudio temático de una doctrina. ¿Cuál es la mejor manera de conocer las doctrinas bíblicas? La clase que estamos teniendo en seminario. ¿Cómo se llama? Teología bíblica y sistemática. La teología bíblica y sistemática se encarga de explicar las principales doctrinas. ¿Ok? Entonces, un estudio o un sermón doctrinal se basa específicamente en hablar acerca de una doctrina. Por lo regular, el sermón doctrinal se trata en series de predicación. ¿Por qué en series? Porque no es fácil predicar una doctrina completa en 45 minutos. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, ¿cuántos sermones mínimo tengo que dar para cubrir esa doctrina? 4, 5 sermones, ¿ok? Ahora, el libro dice que un aproximado de 3 en una serie para que no aburran las personas, para que no se cansen, porque siempre lo mismo tiende a cansar a las personas. Entonces, cuando yo hablo acerca de esto, yo voy a tomar un mes, 4 domingos, o mes y medio. ¿Ok? So, si un día yo les digo, mira, ¿por qué no te preparas para hablar acerca de la salvación, por ejemplo? Ya cuando yo les digo, habla acerca de una doctrina, les estoy diciendo que van a tomar por lo menos 4 o 5 domingos.
en que ustedes solitos van a organizar todo lo del tema de la doctrina que se eligió y van a hacer 4 o 5 bosquejos para que cumplan todos los puntos principales de esa doctrina. ¿Vamos bien hasta ahí? No quieren predicar doctrinal, ¿verdad? Se debe predicar doctrinal. Cuando vamos en el temático, todo el mundo, sí, pastor, eso es sencillo, yo me lo aviento. El doctrinal es necesario. Recuerden que tenemos que dar una dieta balanceada a la congregación y que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo voy a tener una serie próxima acerca del Espíritu Santo. Y uno de los títulos es lo que no es manifestación del Espíritu Santo. Y yo sé que se va a levantar ruido. ¿Y usted cómo se atreve a decir que eso no es de Dios? Pues porque no está en la Biblia. Es que no todo está en la Biblia. Para mí la Biblia es mi regla de fe y de conducta. Y tiene todo lo que necesito saber de una doctrina. Ni más ni menos. Y voy a poner videos que van a ofender a las personas. Porque hay un predicador que agarra a otro y empieza a hacerle así y luego le da vueltas y vueltas y vueltas hasta que se maree. Y ya cuando lo ve bien mareado, le empuja para que se caiga. Y dicen que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y yo sé que a algunas personas no le va a gustar, pero yo tengo que tratar una doctrina desde el punto de vista, ¿qué? Del estudio, ¿qué? Bíblico. ¿Pero qué clase de estudio bíblico? Bien interpretado y profundo. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo o cómo harían ustedes para poder prepararse para un sermón doctrinal? ¿Qué herramientas utilizarían? Primero la Biblia. Ojo, ahí piénselo muy bien. Para el tema sí necesitas un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico no te va a hablar de un tema doctrinal. Te da definiciones de palabras. Cuando ustedes vean, el Espíritu Santo te va a decir esta definición, 3, 4 renglones. That's it. Un diccionario bíblico no te sirve para doctrina. ¿Ok? Un comentario bíblico tampoco te sirve, al menos que trates cada pasaje de la doctrina por separado en un comentario bíblico. Ahí sí. Entonces, yo utilizaría libros sobre o de doctrina. Que hay obras completas que te hablan acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesús, acerca de las Escrituras. Libros de doctrina. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos neumatología, es un libro base. Y ese libro lo que hace es, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, hablarte y enseñarte sobre el Espíritu Santo. Imagínense ustedes. Utilizaría libros de doctrina, utilizaría libros de teología, ¿ok? Bíblica y sistemática. ¿Cuántos libros de teología hay? Muchos. Nosotros estamos utilizando uno de los mejores. ¿Ok? Pero hay muchos más libros de teología. ¿Ok? Después utilizaría un comentario solamente para tratar pasajes específicos sobre esa doctrina. ¿Ok? Esas serían mis herramientas. Una vez que yo tengo todo mi estudio, una vez que tengo todo mi bosquejo, ¿cómo lo prepararían ustedes? ¿La serie completa o de domingo a domingo? Harían toda la serie en bosquejo, pero el material carne de la serie la tienen que hacer domingo a domingo. Porque si ustedes leen todo, para cuando llegue el domingo donde tienen que dar esa información, ya se les fue de la mente. Tiene que estar fresco. Entonces hacen todo el bosquejo de lo que van a hablar. Y si este domingo te tocaron estas 3 cosas, todo lo que tú leas acerca de eso en esa semana debe de ser solamente de ese bosquejo. Para que cuando tú te presentes a dar el mensaje, tú lo único que hagas es compartir lo que tú ya estudiaste relacionado al tema y explicar. ¿Ok? Ahora, la clave de la predicación o de las clases es esta. Enseñar.
Redarguir es la esencia de la escritura, porque toda escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Y útil para enseñar, redarguir, instruir con justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que viene en el libro, aunque yo sé que ustedes lo van a leer. Un mensaje doctrinal temático. Engaños espirituales comunes. Y aquí el escritor pone los títulos de la serie. El engaño de los testigos de Jehová, el engaño del mormonismo, el engaño de la ciencia cristiana, el engaño del adventismo del séptimo día, el engaño de la unidad, el engaño del espiritismo. Yo tuve una serie los jueves de esto. ¿Cómo la titulé? Apologética. La defensa de la sana doctrina. Y yo les hablé de todas las herejías. ¿De dónde saqué toda esta información? No. De un libro de religiones, sectas y herejías. Yo de ese tema tengo como 3. Y elegí las principales religiones y luego hicimos apologética o apología del tema que estábamos tratando. Y fue una serie de jueves donde hablé de los testigos de Jehová, hablé de los musulmanes, hablé del budismo, toda su historia, sus enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, puede ser cualquier clase de doctrina, ¿ok? Hay 2 reglas importantes a observar en la presentación de cualquier serie de mensajes. En primer lugar, la serie debe de ser breve. Diga conmigo, breve. Aunque la serie puede recibir un buen tratamiento con una variedad considerable, la congregación es susceptible a perder el interés cuando algún tema es demasiado largo. Segundo lugar, la serie debería de evidenciar orden y progreso. ¿Ok? Muy importante eso, grábenselo. Orden y progreso lógico. Si yo voy a hablar, digamos, acerca, qué sé yo, de la salvación. Empiezo con que los beneficios de la salvación. Y luego el siguiente domingo hablo acerca de la salvación y la familia. Y luego en el tercer domingo hablo de qué es la salvación. No hace sentido, no hay orden. ¿Cómo voy a explicar qué es la salvación en el tercer mensaje? ¿Dónde se supone que esté? En el primero. Entonces tiene que seguir un orden lógico y una secuencia lógica. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy importante. Y que la relación de cada parte de la doctrina lleve un hilo y una secuencia. ¿Ok? ¿Iba a preguntar algo? No, ok, es que lo voy a hacer con la mano. Ok, siguiente. ¿Alguna pregunta del sermón doctrinal? Una pregunta un poquito más personal. Ok. Ajá. A veces, como usted dice, hay muchos libros escritos de diversos temas que explican muchas partes de la religión. Ajá. Pero también hay escritores que interpretan las cosas a una manera que Muy buena cuando observación. yo los leo, yo digo, no estoy seguro si debo creer lo que dice este señor, porque yo nunca lo he visto de esa forma. Muy buena observación. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo elegir el material? Cuando tú ya has cursado por seminario bíblico, Gerald, y que conoces los basics de hermenéutica bíblica, tú te puedes dar cuenta de cuando un autor estudió o no estudió, o está malinterpretando las cosas. Recuerden que a través del seminario ustedes se hacen teólogos y ustedes pueden interpretar los pasajes por su propia cuenta. Ahora, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es lo siguiente. La experiencia me ha llevado a saber las editoriales más confiables y las no tan confiables. Por ejemplo, las mejores editoriales son Editorial CLIE, ¿ok? Editorial Vida, Editorial Portavoz, Editorial Mundo Hispánico, no es el periódico, ¿ok? Es una editorial cristiana. That's it. Lógico, Vida en inglés pues tiene otro. Ahora, cuando yo veo otras editoriales, yo me doy cuenta que algunas
Están, pero sí, terribles. Hay una que tiene una W que ni siquiera me aprendí el nombre de esa. Walnut algo. A ver si después me ayudan a buscarla. Esa es pura tontería. Son los que escribieron los libros de Rebecca Brown. De que él vino a dar libertad a los cautivos, y que la esposa de Satanás, y que el hombre lobo que se convirtió. Un montón de tonterías. Es una editorial. Cuando tú ves toda esa literatura, tú dices no. ¿Ok? Hay una editorial que es muy buena, pero que es más para devocionales, que es Editorial Caribe. No todos. Esta es buena. ¿Ok? Bueno, esta ubiquémosla aquí. ¿Ok? Este es más para devocionales y tiene unas que otras concordancias buenas, ¿ok? O diccionarios. Y luego está Unilit. Esa también es buena, pero es más como para familia, negocios, etc. Entonces, estas dos editoriales por lo regular no entran en el estudio de la Biblia. Las más fuertes y las más confiables en el estudio de la Biblia son estas. ¿Ok? Entonces, estas editoriales ya lo que hacen es filtrar los escritos de las personas. Por lo regular son maestros de universidades, los escritores, que se dedican a llevar una materia. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú los estudias, tú te das cuenta de que sí verdaderamente estudiaron. Ahora, el siguiente paso es una segunda opinión. Si yo leo algo en un libro aquí o un comentario acerca del mismo tema, yo busco una segunda opinión. Y si es necesario, una tercera opinión. Y si los tres coinciden, quiere decir que el dato histórico o cultural que me dieron es correcto. Entonces yo busco diferentes fuentes para saber que lo que me están diciendo es correcto. Si coinciden es porque es correcto. Por ejemplo, escuché un mensaje hoy. Y decía el predicador que, ¿cuál era la frase? Trapos de inmundicia. ¿Ok? Él dijo que los trapos de inmundicia eran las toallas sanitarias femeninas de la antigüedad. ¿Ok? Es la primera vez que yo escucho esto. En cuanto yo escucho esto, lo primero que digo es, yo voy a investigar. Entonces voy a agarrar un comentario bíblico y voy a buscar el pasaje donde dice trapos de inmundicia. Voy a agarrar un diccionario y voy a buscar lo que significa trapos de inmundicia. Y luego voy a agarrar un libro de historia y cultura en los tiempos de Jesús para saber si lo que dijo ese predicador es correcto. Esa mera, esa no la recomiendo. Puros libros de ciencia ficción, pura fantasía que la gente toma como doctrina. Okay. Y sí estamos en video, pero pues hay que hablar claro. Como quiera, nadie me está patrocinando. Siguiente, sermón textual. Okay. Sermón textual y luego el biográfico y nos vamos a los ejercicios, ¿ok? Sermón textual. ¿Qué es el sermón textual? Definición. Un sermón textual, empezamos con un texto, ¿ok? El sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consciente en un breve pasaje de las Escrituras. Cada una de estas divisiones es utilizada a continuación como una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón. Primero, el texto puede consistir en una sola línea de un versículo en las Escrituras o puede tratarse de varios versículos, ¿ok? Segunda cosa de ese sermón textual. La segunda parte de la definición afirma que cada división principal se deriva del texto y es utilizada a continuación como una línea de sugerencia. Esto significa que las principales divisiones sugieren los temas a ser considerados en el mensaje. En algunas ocasiones un texto es tan rico y lleno que podamos
obtener muchas verdades o puntos que se derivan de este texto, pero en otras ocasiones tenemos que traer versículos de otra parte de la Biblia para apoyar lo que estamos tratando de decir. ¿Se entendió o más o menos? Más o menos. Ahí les va, ¿ok? Sermón textual. Elijo un texto. Yo les dije que para hoy ustedes ya deberían de saber qué sermón prediqué yo. Textual. Porque arranqué con varios versículos de qué libro? De Josué. ¿Ok? Entonces Josué. ¿Ok? De esos versículos salieron las divisiones principales del mensaje. ¿Ok? Por ejemplo, el primero de ellos es que sufrieron derrota, fracaso, y el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué les dije hace ratito? Ajá. Estaba desanimado, estaba destrozado, etcétera. El versículo lo dice. Entonces, lo primero fue, cuando tú te encuentres en una derrota, y salió de los versículos, ¿ok? Entonces yo saco las partes principales de los versículos que di, y de ahí viene mi sermón, mi bosquejo de sermón. Y luego le pongo carnita, ¿ok? Entonces, después mi punto número 2 fue, ¿se recuerdan o no? ¿Quién hizo el bosquejo del sermón? ¿Quién anotó? ¿Nadie escribió? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ok, antes de que te rindas, Dios está contigo en medio de los fracasos, batallas perdidas. Josué había perdido una batalla, ¿ok? Las preguntas que tú le haces a Dios en medio de la batalla, ¿ok? Eso lo hizo Josué. Está en los versículos, ¿ok? Punto número 2, antes de rendirte, recuerda que el mejor lugar del desahogo está en la presencia de Dios. ¿De dónde salió eso? Josué postrado de rodillas ante el arca, que simboliza la presencia de Dios. Número 3, antes de rendirte, recuerda que Dios es un Dios de oportunidades y de nuevos comienzos, que te da la oportunidad para que te corrijas. ¿Dónde está eso? Dentro del texto. Si ven todas mis divisiones principales, ¿de dónde están saliendo? Del texto. Yo prediqué hoy un sermón textual. Pero, por ejemplo, ahí así en un sermón textual puedes elegir un texto, pero hay textos que se relacionan al mismo texto. Exacto, que esa es la segunda parte del sermón textual. Hay sermones que los puedes basar en un solo texto y después tienen los puntos principales, pero como no hay material suficiente para el sermón, tú tienes que traer pasajes de otro texto relacionados a eso que estás hablando para formar tu bosquejo. En el caso de lo que yo prediqué hoy, no se necesitaba más, porque ahí estaba todo. El Dios de las nuevas oportunidades te da la segunda oportunidad cuando te corriges. Ve, busca quién trajo el anatema y deshazte de ese anatema. Un Dios de oportunidades. ¿Ok? Después de ahí, el cuarto, antes de rendirte, recuerda que si decides seguirlo a Él y hacer su voluntad sobre todas las cosas, vas a poder estar bien. Después de ahí, Dios les dio el respaldo porque quitaron el anatema. Todas las divisiones principales, excepto mi conclusión, porque mi conclusión, yo utilicé varios pasajes para mi conclusión. Que no voy a hablar de eso. En el libro viene el título, la introducción, todas las partes del bosquejo. Solamente le estoy diciendo las partes, las clases de sermones que hay. ¿Ok? Entonces, cuando tú tomas un solo pasaje y ese pasaje te da los puntos principales, tú apoyas cada statement del punto principal con otro versículo bíblico, con otros 2 versículos bíblicos. ¿Ok? Vamos a ver si les puedo dar un ejemplo aquí. ¿Ok? Ejemplos de un bosquejo de sermón textual. Déjenme ver. Es que va a ser bien difícil. Mejor cuando tengan su libro los vemos, ¿sí? Es que para darles todos los temas nos vamos a tardar mucho tiempo aquí. ¿Ok? Anyways, por ejemplo, si ustedes van a hacer un sermón textual y en el versículo viene, por ejemplo, aquí viene uno sencillo de Esdras. Déjenme ver. Esdras 7:10 dice así:
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel, Israel sus estatutos y decretos. ¿Tienen ahí su Biblia? Abra su Biblia ahí, por favor. Para darles un ejemplo, para que lo entiendan. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Léalo y díganme los temas principales del pasaje, que van a ser mis principales divisiones. No chiries, Shirley, porque todos los demás no tienen libro, ¿ok? No me des la del libro, vamos a hacerlo nosotros. Ok. Sí, me vas a decir las del libro y ya no van a trabajar mis hermanos. Ok. Ok, porque Esdras, ¿qué? Ahí en ese solo versículo vienen todas las divisiones del sermón textual. Pero no vienen los apoyos, esos deben de venir de otras fuentes. Denme las divisiones principales. Arranquemos con un título. ¿Qué título le darían ustedes a este sermón? Ok. ¿Cómo preparar tu corazón? Ok. Puede ser la ley de Jehová, puede ser cómo preparar tu corazón. Pongámoslo más sencillo, cómo preparar tu corazón. Que esa es la esencia de lo que estaba diciendo Esdras, ¿verdad que sí? Denme el punto número 1, ¿cómo se prepara el corazón? Ok, ¿qué es inquirir? Vivir la ley. Ya ven, yo sé lo que es. Hay que ir a un diccionario de la Real Academia, busquen en Google definición de la palabra inquirir. Ahora, ¿cuál es otra forma más fácil antes de ir al diccionario de la Real Academia? No, buscar otra versión. Dios habla hoy. A ver qué dice Dios habla hoy. Mientras otro que busque en Google. ¿Inquirir? Ok, ahorita me la das la tuya, mijo, porque esa está muy breve. Tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor. Estudiar. De estudiar y poner en práctica. Ok. La palabra inquirir entonces es poner en práctica, es cumplir, obediencia, ¿ok? Escuchen, cumplir, obedecer. ¿Y qué dice tu definición, Luis? ¿Ya la perdiste? No, mijo, te dije, guárdamela ahí. Búscala otra vez, búscala otra vez. Entonces, ¿cómo preparar? ¿Qué dijimos? ¿El título? El corazón tiene que ver con la palabra de Dios. Yo le pondría un título más llamativo. No vamos a hablar ahorita de los títulos, pero yo le pondría la palabra de Dios y el corazón del hombre, que es más llamativo, ¿ok? Porque de eso vamos a hablar, ¿ok? Mi tema sería cómo preparar el corazón para Dios. Un título y un tema, ¿ok? Número 1, Esdras dice, cumplir y obedecer la palabra de Dios. Ahí yo, para verme más intelectual, les digo, ¿qué significa inquirir? Bueno, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, si ven cómo ya uno se ve más profesional, con esa simple tip. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de técnicas. Y lo lees de manera textual. Punto. En otras palabras, de una manera más sencilla, miren cómo me veo de profesional. Significa cumplir y obedecer la palabra de Dios. Ahora, yo le tengo que poner inciso A, si quiero, inciso B. Y ahí, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que obedecer? Etcétera. Y lo acompaño con versículos bíblicos. ¿Ok? Díganme la segunda, el segundo... No, el segundo... Enseñar a los israelitas. Ok, perfecto. Entonces, número 2, enseñar la palabra. Ahí yo me voy de manera general en mi segunda división para hacerlo más pequeño
Y tu responsabilidad cristiana es, primero, inciso A, enseñarte a ti mismo. Inciso B, enseñarle a tus hijos. Inciso C, enseñarle al mundo. Y yo apoyo cada una de esas tres que yo le agregué: enseñarte a ti mismo, escudriñar las escrituras, bla, bla, bla. Ese es mi texto base fuera de. ¿Ok? Número 2, ¿qué les dije? ¿Enseñar a quiénes? A tus hijos. Y estas palabras enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, etcétera. Otro versículo. Y en el 3, enseñar al mundo, porque vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Punto. ¿Ok? 3. ¿Qué más dice ese versículo? Se le saltó uno. Cumplir la palabra. Entonces mi número 3 sería vivir o practicar la palabra. ¿Ok? Y ya serían mis 3. De un solo versículo salieron las divisiones principales. En el mío, que fueron como 3 o 4 o 5 versículos, salieron. Yo no necesité traer otros versículos para apoyarlo, porque de ahí salió todo, la carne del bosquejo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sermón textual. ¿Cómo? Sí, enseñar, pero ya habíamos puesto uno de enseñar. Aquí está enseñar. Enseñar la palabra, dijimos enseñarte la palabra a ti mismo. Enseñar a tu familia. Ajá. Enseñar a tus hijos. Si espiritual se refiere en general. Ajá. Por eso tú dices enseñar la palabra, enseñarte a ti mismo, enseñar a tu familia y luego enseñar a las personas. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Y ahí entra el pueblo, ahí entra la sociedad. Incluso tú en ese tercer inciso te puedes dedicar a la iglesia también. Enseñarle a la iglesia, siendo maestro, etcétera. Recuerden, es solamente el bosquejo y ustedes lo hacen y le ponen toda la carnita que ustedes le quieran poner. ¿Ok? Ajá. Como aquí un tema que yo desarrollé para los jóvenes, el tema le puse yo soy Ned y Israel. El tema primero, el punto de partida fue Dios es la salvación, y hablé de 1 Timoteo 6, 9 al 10. Y de ahí, primeramente, antes de empezar a todo, les especifico un poco lo que aquí estoy hablando. Mi punto aquí es las drogas. Yo voy a hablar de las drogas, de cómo ese tipo de problemas te aleja. El tema se llama Yo soy de él y vivo para él. Entonces el tuyo es temático. Ajá. Pero lo que me refiero yo aquí es de que estoy sacando versículos de lo que tú estás hablando ahorita. Ajá. Para corroborar. Ahora, recuerden que en el sermón temático tú inicias con un tema. Y con el tema tú lo fortaleces con versículos. En este no. Empiezas con el versículo y con otros versículos fortaleces las divisiones principales del versículo. ¿Sí ven? Esa es la gran diferencia entre el temático y el textual. ¿Ok? So, ustedes deciden cómo empezarlo. ¿Ok? Principios básicos para la preparación del bosquejo textual. El bosquejo textual debiera quedar centrado alrededor de un pensamiento principal del texto, y las divisiones principales deben derivarse del texto a manera que empleen o desarrollen el tema. ¿Ok? 2. Las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios sugeridos por el texto. Ya lo vimos como ejemplo. Puede ser posible hallar más de un tema o pensamiento dominante en un texto dependiendo del punto de vista desde el que considere el texto, pero solo se debiera desarrollar un tema en un bosquejo. Las principales divisiones debieran estar en secuencia lógica y cronológica, lo mismo de los otros sermones. Las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales, siempre que estas divisiones queden agrupadas alrededor de un tema principal. El contexto del texto deberá ser observado cuidadosamente, y sus relaciones con el texto. Ahí les va, en este punto. Los primeros ya los tenemos, parece que los hemos dominado. En este punto, ustedes, si no ven el contexto, se pueden equivocar en el bosquejo. Para antes de yo hacer el bosquejo de Josué, yo tuve que leer todo el capítulo, lo de atrás, exacto. Porque si tú no entiendes el contexto en donde se desarrolló, tú puedes hablar tonterías que ni siquiera te imaginas. ¿Sí ven? Nunca, pero nunca agarren un texto sin saber lo que hay detrás y lo que hay enfrente. Muy importante, lean todo el contexto, lean toda la historia, porque si no se pueden equivocar.
¿Ok? Tratando de decir algo que al final la misma Biblia te corrige. Y no hay peor cosa que eso. ¿Ok? 7. Algunos textos contienen comparaciones o contrastes que pueden recibir su mejor trato al señalar sus similitudes o diferencias llenas de propósito. Por ejemplo, no os embriaguéis con vino en lo cual la disolución tiene contrastes y a la misma vez tiene ¿qué? Similitudes. ¿Vamos bien? Miren lo que significa el pasaje. Y con ese puro pasaje, con contrastes y con similitudes, yo puedo hacer el sermón. No os embriaguéis con vino. Tema principal, la embriaguez. Contrario al vino, el Espíritu Santo no te deja sin control, mientras que el vino te deja sin control. Pero al igual que el vino, déjate controlar por el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Las dos cosas en un mismo pasaje. ¿Ok? Siempre que el pasaje lo demande, no lo vayan a forzar. 2 o 3 versículos tomados, cada uno de ellos, diferentes partes de las Escrituras, pueden ser puestos juntos y tratados como si fuera un solo texto. ¿Ok? También pueden hacer series de sermones textuales, etcétera. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de diferentes textos para formar las principales divisiones de un texto, lo único que estamos haciendo es, tomamos de un texto la idea principal. Por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Tomamos el concepto de la luz del mundo y todo mi bosquejo textual de ese versículo se basa en base a la luz. No necesariamente mi bosquejo va a salir de ese pasaje, sino de la palabra principal de ese texto. Por ejemplo, la luz de su palabra, el propósito de la luz en la oscuridad, y solamente me dedico a hablar acerca de la luz. Y lo principal es la luz, ¿ok? Por último, la última clase de bosquejo es el biográfico. ¿Qué es un bosquejo biográfico? Biografía. ¿De qué voy a hablar aquí en este pasaje? ¿Cuál va a ser mi tema de referencia? Un personaje de la Biblia. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar yo mi bosquejo de un personaje? ¿Qué tengo que ver? Toda su vida. Y al ver toda su vida, yo tengo que sacar las experiencias más importantes y más notables del pasaje, del personaje. ¿Ok? Las experiencias más poderosas en cuanto a enseñanza de Dios para la vida en el día de hoy. ¿Ok? Por ejemplo, díganme ustedes un personaje. José. ¿Ok? Todos conocen la vida de José. Right? So, José. ¿Qué ustedes darían como introducción? Aunque no les estoy enseñando los temas principales del bosquejo, pero en introducción yo diría, a manera de intro, el juego, ¿cómo se llama ese juego de Who Is o Who I Am o algo así? Que tú adivinas quién es el personaje. Tengo esto, tengo lo otro, tengo lentes, uso lentes, ¿cómo se llama? Guess Who, ok, exactamente. Guess Who, ok. So, a manera de introducción yo le digo a la gente, ¿cuántos han jugado Guess Who? Incluso a manera de ilustración yo puedo traer un juego de Guess Who. ¿Ok? Y hago una ilustración con ese juego para decirles que hoy lo que vamos a hablar es de las características principales que nos dan una gran enseñanza en la vida de José. Y que es importante adivinar quién es, ¿ok? El personaje, porque hay ciertas partes en su vida que nos dan una enseñanza para no tomar ese camino. A eso se le llama enseñanzas de vida. ¿Ok?
Ahora, cuando yo veo la vida de José es muy larga. Pero yo puedo elegir 3 o 7 cosas que son mis puntos principales de José. Díganme algunos. Su infancia, muy general. Les iba a decir yo su nacimiento, pero no tiene nada que ver. ¿Qué nos enseña su nacimiento? Todos nacemos. Sus sueños. Okay. En su infancia, sus sueños. Ahora, yo me iría un poquito más profundo y me iría el consentido en la infancia. ¿Por qué? Porque esto fue lo que despertó los celos. Ahí yo pongo la túnica de colores. ¿Por qué los hermanos lo aborrecieron? Etcétera. ¿Okay? La infancia, el consentido de la familia. Los problemas de ser consentidos, los problemas de hacer excepción de personas, se levantaron en contra. Y yo le digo a la iglesia, esos son los errores que los padres cometen, en un solo punto. ¿Okay? Punto número 2. ¿A dónde me voy ahora? Los sueños. ¿Ah? Me iría a los sueños, lo que dijo usted anteriormente, porque va antes de los sueños de José. Cuando tú sueñas vas a tener problemas, especialmente si tus sueños son grandes. Y entonces mis subdivisiones van relacionadas a los sueños. No dejes de soñar. Porque al final si Dios tiene un propósito contigo, lo va a hacer. Él soñó muy grande. Cuando la hermana dice los sueños, son los sueños que él tenía. Ajá. O los sueños que él... Muy buena observación. Yo le entendí los sueños que él tenía. Los sueños proféticos que tenía. Ajá, los sueños proféticos que él tenía, que se inclinaban, ese fue su problema. Después de ahí, cuando tú sueñas, yo le puedo poner a mi siguiente, la etapa, santo, de la esclavitud. Oren para que ese teléfono se ponga en vibrador, por favor. All right, entonces, la etapa de la esclavitud. Ahí hablo de cuando lo vendieron, lo llevaron a la casa de tal, los problemas de la esclavitud, todos son mis puntos secundarios, ¿ok? Hasta terminar en la cárcel. Ahí se acaba mi punto 3. Mi punto 4. ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Ah? Fidelidad muy general. Tienen que ir en secuencia, recuerden, secuencia lógica de. Yo le pondría de la cárcel a la gubernatura. Wow, eso está poderoso. De la cárcel al gobierno. De la cárcel al gobierno. Ahí sí, Álvaro, uno de mis puntos secundarios sería, llegó de la cárcel al gobierno por su fidelidad. Llegó de la cárcel al gobierno por su sabiduría, por dejarse guiar por Dios y por su fe o las características de José. Y luego tenemos que terminar ya porque el tiempo nos apremia. Acuérdense que ya van 45 minutos casi. Y hemos dado mucho material. Tu último punto, ¿cuál sería? Ok. La libertad. Yo le pondría la libertad soñada. Y llevaría a la gente al principio. Todo comenzó aquí y todo regresó aquí. Aquí solamente era y diría un pasaje sobre la fe. Aquí solamente se veía como neblina, pero aquí ya está hecho realidad. Y eso es lo que Dios hace en sus vidas. El propósito que tuvo Dios en su vida. Ajá. Entonces, la libertad soñada. Todo lo que Dios puso en tu corazón en algún momento es porque lo vas a vivir. Y ahí tú puedes tener 5 minutos de motivación para la iglesia. La semana pasada entonces fue la de Job y sus 3 amigos fue una prédica biográfica. Exactamente. Fue un sermón biográfico porque estoy hablando de Job y de cierta área de la vida de Job. ¿Sí ves? Entonces, una muy buena observación. A veces no es necesario en un bosquejo o en un sermón biográfico, en un solo sermón, dar toda la vida del personaje, como lo hicimos aquí a grandes rasgos. A veces puedes hacer una serie con todo lo que hicimos aquí, o en ocasiones puedes hablar solamente de una parte de la vida, de una lección de vida del personaje, como los amigos de Job. ¿Sí ven? Ahora, los amigos de Job
tiene una aplicación. Y no les voy a hablar, vuelvo otra vez mucho de la aplicación, pero es cómo aplico la Biblia al día de hoy. Y eso fue lo que yo hice, pero yo lo hice a manera de paralelo. Los amigos de Job nos dejan unas enseñanzas de lo que no es un buen amigo. Y con eso yo lo traslado a la vida diaria para decirles que no es un buen amigo. ¿Vamos bien? All right. Ahí cortamos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y vámonos a los ejercicios, que esto es lo emocionante.